Hey guys, welcome parceritos y parceritas de todo el mundo. El día de hoy vamos a hacer un video en el cual vamos a ver con Kylie los agarres para bachata. Muchos de esos agarres los podemos hacer en salsa, pero lo veremos en otro video. Así que aquí miraremos lo que son las tensiones, clases de agarre, tipos de agarre, cómo agarrar a la pareja y por dónde. Vamos a hacer la explicación de algunas preguntas que las personas nos han escrito y que nos parece muy importante poderlas responder. Así que vamos a estar conectados el día de hoy. Pueden tomar esto solitos o con su pareja antes de empezar a bailar bachata. Okay, today we're going to start with a fundamental video of some tips or just some things that you need to know before you begin moving. We're going to go through tension, different grips that you can use, open position, closed position, and yeah. Y muchas cosas más. Entonces en español lo explico, vamos a hacer un poco lo que son las tensiones, los agarres, el frame. Bueno, vamos a explicar una serie de cosas que realmente creo que son muy importante para las personas que están aprendiendo a bailar. Y recuerden que la música que van a escuchar durante la clase la pueden escuchar en nuestra lista de videos. Ahí está un video donde pueden descargar la música o simplemente la pueden poner para tomar sus clases y practicar en casa. A lot of the videos that you see on the internet, they go through the basic steps, but we're trying to teach you those little things that maybe other teachers don't explain in their videos. How to... Son cosas que no encontramos, como que... Little tips that you might think to yourself, I wonder how this works, or I wonder how to do this, and we just want to explain it for you so that you have the confidence before you start dancing. Y la idea es que nos dejen en los comentarios las preguntas que tengan respecto a este tema, porque yo creo que es mucho, hay mucho material que por ahí está suelto y que no hay mucho material suelto y que no muchos profesores lo explican, y la idea para nosotros es explicarles a ustedes o resolverles esas preguntas que realmente son muy básicas, pero pues que al final uno como alumno muchas veces no se lo explican. And with this in mind, feel free to leave us your comments under the videos or questions that you might have that you've never asked before, and we can address those in the next videos. Ok, listo. Entonces vamos a arrancar con... The tension exercise. Ok, vamos a arrancar con los ejercicios de tensión, ¿sí? Yeah. So the fundamental of any partner dance is the tension that you share between your partner, because this is going to be your indication for the lead and follow of which move your partner is wanting you to follow or which direction you're going to be moving, and just that overall connection with your partner. Ok. El tren otra vez. Ok, para nosotros es muy importante enseñarles esta parte porque la tensión yo creo que es de donde viene, como dice Kylie, como todo el soporte que tienen que tener para el follow o para el lead, como para guiar o para seguir a esa pareja. Entonces vamos a arreglar con el primer ejercicio de tensión, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que nos paramos al frente de nuestra pareja en esta posición. Vamos a voltearnos un momento para que la gente pueda verlo ahí. En esta posición. Y vamos a empujar un poquito como si estuviéramos sosteniéndonos en una pared. So the point is that as the follow, you are giving back the same amount of tension that your partner is giving to you. So the key when you're dancing is to always maintain that balance of tension. A common mistake that people who are just learning to dance and hear about tension might make is that they think that you need a lot of tension at all times, which is not true. And it definitely takes a lot of practice to find that right balance. And with different partners, you might find that you need different kinds of tension as well. So it just takes time and practice, and it will become more natural. Muchas veces lo que pasa es que cuando nosotros como hombres o como las personas que guiamos el baile ponemos mucha atención en la mujer. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es una tensión media, ni empujándola mucho ni ella empujándome demasiado a mí, porque hay muchos hombres que usan demasiada tensión y pues realmente es bastante agresivo, ¿sí? Como hay otros que no ponen nada de tensión, entonces es como si estuvieran gelatinosos ahí como... Entonces ponemos los pies, los hombres abren un poquito los pies
Las chicas también, a la medida de los hombros, y empujamos un poco hasta que hasta que sintamos una pequeña tensión aquí en el hombro. Se forma una L, básicamente, una pequeña L, que nosotros lo podemos ver, para formar la primera tensión. If you want to have more sensitivity while practicing this exercise, you can close your eyes and just try and feel your partner for a few minutes. Y eso que Kylie está fuerte, entonces como que ya me empuja mucho. Entonces los agarres, arranquemos con los agarres. Yo creo que primero es explicarles que hay 4 para mí. Hay muchos profesores que enseñan de diferentes maneras. Esto lo explico como yo lo enseño, como lo he enseñado por mucho tiempo, y bueno, aquí va más o menos como para que ustedes sepan cómo es. So we're going to start with the different grips or holds, and we're going to go through 4 basics that we tend to use the most in our dancing. Exacto. Entonces vamos a arrancar con el primero, que es el agarre alto. Es este. Después de este pasamos a un agarre que es el agarre abierto o open. De ahí pasamos al agarre bajo o bandeja, como le llaman en Colombia o en Sudamérica, pero tiene muchos nombres. Y el último, que para mí yo creo que es el agarre con el que más me puedo sentir identificado, es un agarre que yo le llamo el agarre Xbox, que es como jugando Xbox. So we start with the Wait. the high grip, the open grip, the low grip, and the Xbox, as he is named it. Entonces vamos a acercarnos un poquito para que puedan ver Xbox aquí. Okay. So starting with the high frame, it's very much like your tension exercise, and you will see this in traditional bachata quite a bit. Entonces se usa un poquito más. Yo creo que es más usado para bachata tradicional. And you'll also see it where the connection is all throughout the entire forearm. Ya, ok. Funciona un poco más como cuando tengo todo el frame pegado, brazo con brazo. Ok, depende la diferencia técnica en las alturas. Ok. This one, the open frame, you're going to feel the frame coming from your trap muscles. You're responsible for holding your arms up, and the tension with your partner is going to come through your palms. So the key to this grip or lead is from this tension that you have here. It's not necessarily the grip, it's just the connection that you have in the palms. Ok, para nosotros el agarre abierto, el que estamos haciendo aquí, la tensión está un poquito, está distribuida entre lo que es el brazo y las palmas. ¿Listo? Esto lo usamos muchísimo para la bachata sensual o para hacer cualquier tipo de lead. Este frame es súper efectivo también nosotros cuando bailamos salsa, pero pues bueno, haremos un video con los agarres y los frames de salsa más adelante, que lo podrán ver también acá. This is an effective frame when you're wanting to move your body in a new direction and with more structure in the lead of your partner. Perfecto. Entonces hasta ahí vamos bien. Vamos a pasar al agarre bajo. Bueno, tiene muchos nombres. Yo le digo el agarre bajo porque es muy sencillo, o agarre de bandeja. También le decimos muchísimo así. Es como si estuviera sirviéndose. For me, this is the classic normal bachata lead. Exacto. Entonces, bueno, este es un poquito más como para freestyle. Digamos, da un poquito más de libertad en el movimiento de los hombros. Una cosa que es muy importante acá, la diferencia entre el frame que teníamos abierto y este, es que la tensión que tenemos aquí en el frame abierto proviene más de la espalda. Proviene aquí de la espalda. Voy a mirarlo desde acá. So my frame is not coming from holding my arms super tight or stiff. It's coming from engaging these muscles in my traps and then allowing my arms to float with the tension coming through my palms. So it goes directly from my traps into my palms. Y es muy importante también que tengamos en cuenta flexionar un poquito las piernas, porque yo no puedo estar así súper rígido y tampoco súper chiquitico. Entonces un poquito flexionado y hacemos la tensión acá.
It's important to just have a little natural bend in your knees so that you're not super rigid, but also you don't need to intentionally put the effort into bend your knees so much. Just be a little bit natural. Para el agarre bajo, nosotros tenemos un poco más de libertad en el movimiento. La tensión viene aquí en el codo, pero esta parte de mi brazo es mucho más libre, es mucho más tranquila y me permite un poco más de movimiento. No se puede poner tanta presión en la mujer en la muñeca, porque si no pues las vamos a lastimar. Realmente para nosotros como lead es bueno tener simplemente la tensión en los codos y mover los brazos para dar el lead. So you have a lot more freedom in your forearms here, and the tension just comes from moving side to side, reacting to the movement that you feel as a follow. And for the leads, a tip is don't put too much tension on the wrists of the follows because you can hurt them. Yeah. Xbox. Ese es mi favorito. ¿Por qué digo que es mi favorito? Pero I'm porque pretty es que sure me entró un mugrecito en el ojo. The funny thing is you've never played an Xbox in your life, so you actually don't know. I know. Yo nunca he jugado Xbox en mi vida, pero pues para mí sí es. He assumes if he ever played Xbox, it would be something like this. Ok, entonces mira, para nosotros el agarre es mucho más fácil y más práctico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bailando, nos da un rango más de movimiento. Cuando nosotros hacemos las vueltas, simplemente es levantar los dedos. Esto lo vamos a ver en un video, es cómo manejar este agarre. Llegar acá, girar, o en bachata, para mandar las brochas, todo este tipo de movimientos. Siempre para mí es muy fácil y más práctico manejarlo así que tener un agarre acá y mandarlo acá. Es algo más personal, eso es como yo lo veo. Y sí, nunca he jugado Xbox. Yeah. So this frame allows for a little bit more flexibility and ease of movement when you're making turns or transitioning between different leads or movements. So it allows the flexibility of having this low lead, but it also does have that control and tension of like a more structured grip. Yeah. So that's what we have for the open leads. Now we're going to move into the more closed leads. So that involves this connection here. So your frame in the closed position. So closed position can be either closed, or it can be Mission failed. We'll get them next time. part closed. So with this, the outside arm can be in any of the positions that we already explained: the high, the medium, the low, or the Xbox. Having this closed arm is kind of like a more solid foundation for some kinds of movements and allows you to be a bit closer to your partner. Perfect. It's good transition if you're going into this as well. So what? Closed position as well. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar un poquito esto también en español. Este frame viene de acá. El agarre va básicamente en este lado. Nosotros vamos a hacer un frame alto, un frame medio, un frame bajo y un frame en Xbox. Ok, lo hacemos aquí a este lado. Una vez más tenemos el agarre alto, el agarre medio, el agarre bajo y el agarre en Xbox. Hay que tener en cuenta que el contacto va a estar muchísimo en este brazo. El lead es mucho más fácil cuando tengo aquí este tipo de movimiento, cuando tengo aquí este tipo de agarre. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá para que se vea. En este lado hay muchísimo más agarre, hay más conexión y puedo hacer este tipo de lead. Voy y vengo y voy. So this arm that has the close structure here, it's very similar to what we were talking about before when we were talking about this lead. The frame comes from your traps, and you are responsible for holding your arm. You do want the connection with your partner all throughout the arm, but you don't want to put all your weight onto the partner. So if you get rid of this arm, you can see I still have the same frame. I'm just connecting it here. Okay. Y para el hombre también tiene que hacer un poquito de fuerza hacia arriba
No puedo quedarme muerto acá como desgonzado. Siempre estoy un poquito acá, arriba donde hay una conexión con el brazo. Y simplemente hago el agarre con el cual yo me sienta más cómodo. Ya lo saben, hay 4 agarres, ya ustedes miran cuál es el que más les sirve para la canción o el género de bachata que estén bailando. And as the follow, your hand here can be either on the back. You can see sometimes people put it on the shoulder. I prefer the back, and also because of the height, it's easier for me to have this connection throughout the arm if I put it further on the back here. Aquí pasamos al frame cercano. Aquí yo quiero explicar un tema y es muy importante, y es que muchas veces al follow o a la chica no le gusta, o como que que esa persona esté muy cerca. Pasan, no sé, a veces es muy incómodo para algunas mujeres o en algunas culturas tener al hombre muy cercano. Something important to know when you first start dancing is you might see videos of couples dancing really closely, romantic, or you might go to a social and see couples dancing really closely. When you're dancing sensual bachata or sometimes traditional bachata, dancing and having that really close frame can be helpful in certain kinds of movements, but it's not required and it's not necessarily expected, and it's really important to judge your own comfort level and the comfort level of the person you're dancing with. So take the cues or the hints from your partner and make sure that you maintain that comfort level. Moves can be led from any kind of distance, and it's important to know your partner and be comfortable with them before you get too close or create an awkward situation. Ok, para los hombres hay un tip, para los hombres hay un tip muy importante, es cuando ustedes van a empezar a bailar con la mujer, no se le acerquen de una vez. Si tú vienes aquí y vas a acercar a una mujer y se te agarra cerca, pues ¿cuál va a ser la reacción de la mujer? Como, exacto, como va a estar lejos, va a estar incómoda la situación. Entonces lo que yo les recomiendo mucho es, ustedes pueden arrancar con un frame cerrado, podemos arrancar con un frame cerrado, empezar a bailar o a hacer uno a uno, y va mirando cómo está la cosa, cómo está la situación, y si permite que esté un poquito más cerca, va a estar más cerquita, ¿ok? La posición del frame cerrado es acá. Básicamente, la chica está en la mitad de mi cuerpo. Ahí ven las piernas. Voy a cambiar hacia acá. So as the follow, you're putting your middle of your body on the side of the lead, and you have that connection there. A lot of movements will come from the connection in the knee or the hip, but it's really important that this position is not like face to face. Yeah. Obviously, super awkward. Entonces, no es ni muy acá, ni muy lejitos. Es como si la agarro aquí cerquita, no se me va de frente, igual que cuando la mujer está en la espalda. Cuando estamos de espalda acá, es súper incómodo si la mujer pues te siente así literal detrás de ella. Entonces siempre va a estar un poquito de espacio acá, dando un espacio acá, donde yo tengo como cierto espacio, donde no la voy a invadir a ella, y ella se va a sentir un poco más cómoda. So I'm feeling the connection in the hip, exacto, not straight on. Exacto. Y para que estén más cómodas las chicas, el tip para los hombres es pueden agarrar la mano, darle un poquito de espacio. Si la chica tú sientes que no te permite acercarte mucho, pues simplemente haces un poquitín de espacio, separando esta zona, y la guías con tu pecho. ¿Listo? So if you're going to do the close position with 2 arms, it's your frame from your back, and you place your hands lightly. Sometimes, depending on the height, you can't maintain that full contact in the arm, but Or sometimes, ¿no? Algunas veces no. Cuando el hombre es más bajito que la chica, como en mi caso. En general, porque yo soy bien chiquito. En fin. En el agarre cercano, o en el agarre donde estoy más cerca de la mujer, volteémonos para este lado. Me gusta mucho porque este es el que más se usa en bachata sensual. Y yo creo que es uno de los más importantes, donde está la conexión entre el pecho del hombre y entre la pierna y la rodilla del hombre. Entonces, la guía pueden ser las manos, el pecho o las rodillas.
Bien. You'll also see sometimes in videos when people are really close with their partners, you may see the arm here or the arms here or different forms, but it's all the same connection in the chest. Para los hombres es muy importante que el agarre sea acá arriba. Muchas veces lo podemos hacer así, aquí abajo, para llevar a la mujer a ciertos movimientos, no más abajo. ¿Ok? Eso es, dance, amigos, un poquito más de amor, pero hasta allá tampoco. So now that you understand all of these different leads and frames, we will do another video in the future of how to transition between the different grips and what they can be used for. Ok, parceritos y parceritas, recuerden que nosotros tenemos una serie de videos tutoriales que estamos haciendo porque este es nuestro nuevo canal por lo del problema con YouTube. Entonces van a encontrar tutoriales de salsa, de bachata y técnicas de giro. También vamos a dejarles una lista con las canciones que usamos nosotros dentro de nuestras clases para que puedan practicar en casa. Y bueno, simplemente pues ahí estamos nosotros conectados con ustedes para el siguiente video. We have a new series of videos, and just follow. We'll have different kinds of videos, technique, tips, combos, demos, many different things, and please subscribe, follow us, and leave us your comments so we can tailor our videos in the future to what you're looking for. Entonces, por favor déjenos abajo los comentarios de esas preguntas que tienen ustedes. ¿Qué tan cerca puedo estar de mi pareja? ¿Qué fue lo que explicamos hoy? ¿De dónde vienen los frames? ¿Qué clases de agarres tenemos? Pero si tienen más preguntas respecto a la bachata, simplemente déjenos el comentario y nosotros trataremos de responderles con lo mejor o con lo que nosotros sabemos y queremos brindárselo para ustedes. Done.